estás investigado, lo he dicho correctamente, por el caso Petroperú por sustraer al presidente de la acción de la justicia. ¿Qué significa exactamente eso y qué es lo que usted tiene que decir al respecto? Buenos días, Mávila. Buenos días a todos los televidentes. Exactamente, lo he dicho correctamente. A mí la Fiscalía me imputa el delito de organización criminal para sustraer al presidente de la acción de la justicia. Esto quiere decir, se me imputa haberme reunido en despacho presidencial con el presidente de la República, Beder Camacho, el señor Chimabukuro, con la finalidad de que en el mes de diciembre, esta reunión supuestamente se dio en el mes de diciembre, sí, para desaparecer celulares, cuadernos en el mes de julio del año siguiente. Situación pues que, como lo he dicho... Celulares, cuadernos de registro de visitas para eliminar esas supuestas pruebas y sustraer con esa acción al presidente de la acción de la justicia. También se imputa que quien habla habría entregado unos sobres con dinero, uno de 3.000 soles y el otro de 1.000 soles, al señor Chimabukuro para ser entregado al señor Bruno Pacheco y no declare en contra del presidente. De acuerdo. Sobre eso, ¿qué tiene que decir? Porque usted se pone en contacto con nosotros de manera voluntaria. Totalmente. Y usted lo que ha dicho esta mañana, antes de salir al aire, es que quiere limpiar su honor. Totalmente. Que ya ha entregado evidencia a la Fiscalía en aras, en ese sentido, y que de aquí, de los estudios, después de narrarnos lo que nos tiene que narrar, continuará ese aporte de información a la Fiscalía. Totalmente, eso es lo correcto. A ver, para poder entender un poquito el contexto sobre el cargo que yo he venido ocupando y por qué motivo, de repente oportunamente no puse en conocimiento de la autoridad competente como es la Fiscalía de hechos delictivos que yo tomé conocimiento en el ejercicio de la función. Hay dos cosas que los ciudadanos deben conocer en lo que es inteligencia. Uno, las consecuencias del mal uso de la inteligencia, que ya sabemos dónde terminan las personas que hacen mal uso de la inteligencia, o la caída de gabinetes. Y el otro, que es donde enmarca el presidente de la República, es no haber tomado en consideración la información que la inteligencia te brinda. Hay dos hechos en el mundo conocidos cuando no se toma en cuenta la información que la inteligencia te brinda. Uno, Pearl Harbor, y el otro, el 11 de septiembre. Y el tercer acontecimiento lo estamos viviendo acá en nuestro país. ¿A qué se refiere concretamente? Al señor presidente, yo, como director nacional de inteligencia, le he advertido de todos los actos ilícitos que venían ocurriendo a través de las personas que a él había brindado confianza. Me refiero exactamente al señor Bruno Pacheco, al señor Alejandro Sánchez, al señor Roosevelt Oblitas, a todos aquellos que han estado cometiendo y aprovechándose de los recursos del Estado o tocando de puerta en puerta, yo le he advertido al presidente. No a través de un tercero, yo. Eso a mí nadie me va a decir, no, usted nunca, no. Toda la vida se le ha dicho. ¿Podría ser un poco más concreto sobre los hechos sobre los cuales le advirtió al presidente? Nos ha mencionado algunas personas, pero ¿qué le dijo al presidente que hacían estas personas? A ver, por ejemplo, Bruno Pacheco, lo que estaba haciendo y motivo por el cual dio la intervención en Palacio de Gobierno. A mí el señor Bruno Pacheco siempre me ha tenido pues de lejos. No soy del entorno ni del presidente ni del partido. Eso quiero que quede claro. El señor Bruno Pacheco conozco a través del señor Alejandro Sánchez porque esa fue la primera rencilla que se produjo alrededor del presidente. El señor Alejandro Sánchez acusaba al señor Bruno Pacheco de estar pidiendo favores al superintendente de SUNAT para que exonere de las multas que algunas empresas millonarias, deudas millonarias tenían empresas con el Estado. Y el señor Bruno Pacheco acusaba al señor Alejandro Sánchez de cómo él estaba importando el mercurio rojo para proceder a extraer el oro acá en el Perú, ¿no? Eso fue el primer hecho que se le dio a conocer. Pero antes yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción
que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos. Y sus sobrinos me refiero exactamente al señor Jaime Vázquez y al señor Fray. Posteriormente, un día recibo un mensaje con la palabra atiéndalo. Atiéndalo. Y me envía un contacto, el señor presidente estoy hablando, del señor Roosevelt Oblitas, su sobrino. Este señor llega a mi oficina acompañado del señor Walter Ayala, el señor Henry Chimabukuro, y lo primero que hace, lo vi pues con una postura de soberbia, o pensaba pues que al frente tenía un director de esos que tiene que agacharle la cabeza, ¿no? ¿Qué pidió él? Me pidió 100.000 soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente. Pero antes de eso... ¿Qué iba a hacer con esos 100.000 soles? O sea, pagar, pues, para que no propalen ese reportaje. Pero antes de eso, me pidió la cabeza del general Bobbio, quien era mi jefe de gabinete de asesores. ¿El actual ministro de Defensa? Así es. Me dijo, mañana mismo ese señor ya no está acá. Yo le tengo un gran respeto al señor Bobbio, porque dentro de su institución es conocido como un hombre incorruptible. Por eso lo puse en el lugar que lo puse, para que pueda supervisar todos los gastos, no solamente de recursos especiales, sino el gasto corriente que maneja la administración. Entonces, me pidió primero la cabeza el general Bobbio y después me pidió los 100.000 soles. Ok. Yo soy temperamental, me he parado con palabras fuertes, le dije que no iba a ceder a su solicitud, lo estoy diciendo de manera decente, no como se lo dije en el momento, y que vayan por donde han regresado. Volteé a mirar al señor Walter Ayala, porque el señor Walter Ayala fue mi catedrático en la maestría en Derecho Constitucional, y le dije, yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo. Se estaban retirando. El señor Oblitas me dice, pero también necesitamos $500,000. O sea, ¿este está loco o qué tiene en la cabeza? Para contratar un asesor de procedencia rusa, con conocimiento en inteligencia, que le iba a gestionar una donación de $30 millones. Y que cuando venga esos $30 millones, iban a devolver el $500,000. Eso a mí me lo han pedido. No terceros, sino directamente ese señor. Y estoy dispuesto, no como colaborador, porque para ser colaborador hay que delinquir o ser parte de esta gente. Yo he tomado conocimiento como director de inteligencia, y quienes conocemos de inteligencia sabemos que en el mundo tomamos conocimiento de ciertos hechos, pero por la condición en el cargo tenemos que tener mesura. Pero de estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional, se le ha dado a conocer al presidente y oportunamente a las entidades que corresponden informar de acuerdo a ley. ¿Qué le dijo al presidente concretamente? Quisiera ser concreta, se ha hablado mucho de actos de corrupción, usted ha mencionado a los sobrinos, a pedidos de dinero que se hacía a la DINI. ¿De todo esto tenía conocimiento el presidente Castillo? Totalmente, totalmente. Yo le digo, señor presidente, usted ha mandado a su sobrino, a Roosevelt, a pedir dinero. Me ha pedido 100.000 soles para esto y $500,000 para esto. Yo no tengo dinero, le digo, yo no manejo el dinero. De repente no conocen, o de repente la ignorancia los hace pensar de que gastos reservados nadie conoce en qué se gasta o de dónde es el origen. Estamos equivocados, señor presidente. Los gastos reservados se ejecutan de acuerdo a una... ¿Y qué decía el presidente cuando usted le advertía de lo que estaba ocurriendo? O sea, se quedaba mudo, no sabía qué decirme. El presidente me conoce y quienes me conocen saben la firmeza que yo he tenido para desempeñarme en el cargo, porque es muy difícil conservarse en ese cargo, pero yo lo que he hecho es que la entidad esté al servicio de la nación y de la sociedad, no de un gobierno como muchas veces he escuchado. Jamás.
Y prueba de eso, cuando se escuchen los audios que yo tengo, se van a dar cuenta cómo ha venido trabajando la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Podría hacernos un resumen de los audios? Dicho sea de paso, usted ha traído al canal material, en efecto, audios, pero me gustaría que le diga al público de qué trata esto. Poco más adelante vamos a poner esos audios, pero por favor que nos explique. Cuando dice eliminación de pruebas, ¿esas pruebas se eliminaron? Por supuesto, no? Ahí eso es, pero no con la participación de quien habla. Como hombre de inteligencia he tomado conocimiento, porque, a ver, mucho se ha hablado todos estos días de la red de colaboradores. Así es. La DINI tiene red de colaboradores tanto para el frente interno como para el frente externo. ¿Tú sabes lo que pasaría a la seguridad nacional de develar las identidades de esos colaboradores, tanto el frente interno como el frente externo? ¿Cuál era el papel, por ejemplo, del señor Chimabukuro? A ver, el señor Chimabukuro, con quienes hemos estado detenidos, él ya aclaró cuál es el tema. Lo ha dicho ante la Sala Superior de Apelaciones, que él es asesor político del presidente. Frente a un documento que han consignado en esa resolución de detención, que yo firmo designando a una señorita para que ocupe el cargo de encargada de la oficina de la DINI en Palacio, le han agregado una hoja con el nombre. Mandan a legalizar las dos hojas y una firma de la otra del notario son totalmente distintas. Entonces, mi interés no ha sido. Cuando yo he ido a Palacio el día 15, soy convocado junto con la alta dirección. A mí quien me recibe es el señor Chimabukuro y nos lleva a la oficina del presidente y hemos participado en la reunión porque al presidente todo este tiempo se le ha venido diciendo: la DINI, por culpa de la DINI te filmaron en Zarratea, por culpa de la DINI te tiraron huevos en Tacna. O sea, la DINI era culpable de todas sus desgracias. Y yo bien claro le dije al presidente. Y eso, quienes me han escuchado a sí mismo, también lo aclaré en el Consejo de Seguridad Nacional. Le dije: señor presidente, no se deje sorprender por gente, porque le están diciendo que la DINI tiene que ver todo esto. No, la DINI ve inteligencia estratégica. La DINI, de acuerdo a ley, no puede hacer ni inteligencia táctica ni operativa. Nosotros vemos lo estratégico. Hacemos colección de información, pero para defender los intereses de la nación y de la sociedad. No se deje sorprender. Es por eso que en diciembre me quisieron cambiar de la DINI. O sea, no solamente en diciembre, desde que asumí el cargo. Como en la previa te mostré un documento. Chimabukuro, perdóname, para que quede claro, ¿era o no era un funcionario o miembro de la DINI? El señor Chimabukuro jamás ha sido ni colaborador, ni agente, ni ha tenido ningún vínculo con la DINI. Jamás. Si lo hubiese tenido, un supuesto negado que no lo ha sido, no tendría tampoco por qué develarlo. Pero no ha sido jamás un agente, ni colaborador, ni nada de la DINI. El señor Chimabukuro dice que usted le habría dado dinero. Totalmente falso, ya lo aclaró en la audiencia de apelación a la cual ustedes pueden solicitar el video, y él ha aclarado todos esos dos extremos sobre los cuales se basa la imputación en mi contra. ¿Y de dónde vendría ese dinero? ¿De dónde viene? A ver, como le digo, el señor Roosevelt, el señor Walter Ayala, que también me visitó un momento, siempre han estado visitando instituciones. Yo no puedo decir de dónde ha venido el dinero porque no me consta, pero a mí el señor Roosevelt Oblitas me ha solicitado dinero. El sobrino del presidente. No ha venido un tercero para decir, no, vengo de parte de Roosevelt, no. Roosevelt Oblitas directamente ha venido a mi despacho. Y por orden del presidente, atiéndalo. Y dije, pues será una situación que tengamos que atender del país, pero fue para esta situación, ¿no? Claro, pero a ver, ¿para qué se pide $500.000 para contratar a un asesor ruso? Mire, yo pienso que ese señor o ha querido sacar provecho mal asesorado, porque todo el mundo con ese concepto gastos reservados que no tienen
como ser fiscalizados. Los gastos reservados se fiscalizan por la Comisión del Congreso y la Contraloría. Y dentro de su ignorancia habrán dicho gastos reservados, gastos secretos, no saben. O piensan que el director pues tiene una caja llena de plata. Es decir, tenían la idea de que la DINI, por lo que usted me describe, por lo menos, era una suerte de caja chica con un dinero a disposición que no iba a ser fiscalizado, ¿es lo que nos está queriendo decir? Durante mi gestión, sí, la DINI no ha sido caja chica de nadie. Correcto, pero no hablo de que lo haya sido o no, sino de lo que se pretendía hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que pensaban era exactamente creer que porque son gastos reservados podemos sacar dinero sin que tengamos que rendir cuentas. ¿Y ese pedido de dinero se hizo en presencia del exministro de Defensa, Walter Ayala? Por supuesto. Estaba Walter Ayala y estaba el señor Henry Chimabukuro. Los tres. ¿Y el presidente sabe de esto? Totalmente. Yo le he dado cuenta, así, cara a cara, en su despacho. Presidente, ¿qué está pasando? ¿Por qué cree que el presidente entonces no denuncia o no ha denunciado y no se ha deshecho de estos funcionarios o de este entorno sobre el que usted le advertía? A ver, como inteligencia no solamente se le ha advertido de eso, sino de una serie de sucesos. Por ejemplo, mencioné. Yo le voy a lo voy a dar a conocer a la Fiscalía y lo vengo dando a conocer. No por ser colaborador, porque yo vengo acá y doy la cara. Y estoy diciendo los hechos que han sucedido. Como por ejemplo cuando se quiso involucrar a la DINI con la sustracción de la justicia de los prófugos. Estamos hablando del sobrino Fray y del exministro Silva. ¿Qué tuvo que ver la DINI en eso? Nada. Y eso cuando escuchen el audio se van a dar cuenta quiénes han estado involucrados. Por eso en todo Pero momento, usted sabía entonces que hubo encubrimiento. Yo he tomado conocimiento como hombre de inteligencia. ¿Cómo no voy a saber? Hubo encubrimiento para Silva y para los sobrinos. Lo va a escuchar en el audio y nos van a entender mejor quién encubrió, quién sustrajo y por orden de quién y por qué y cómo se han hecho nombramientos a cambio de esto. ¿Quién dio la directiva para ese encubrimiento? El presidente de la República. ¿Quién más salía perjudicado? ¿Para que Silva fugara? Lógico. Sí, a ver, hay temas como... ¿Silva está en el país? Desconozco, pero el plan era sacarlo del país. ¿Ese plan se ejecutó? De acuerdo a lo que he escuchado en el audio y de acuerdo a la versión de la persona que me informa, estarían fuera, ¿no? No puedo aseverar... ¿Junto al sobrino del presidente también? También. Pero, estamos hablando de Fray Vázquez. Así es. En fin, caramba, lo que nos está diciendo es que usted advirtió cómo llega a la Dirección Nacional de Inteligencia usted. ¿Cómo llega? ¿Cómo habla hoy, después de haber sido autoridad, de haber hecho esas advertencias, esperar, digamos, a que ocurra todo lo que ha ocurrido en el país para que usted hoy nos toque la puerta? Mire, a ver, son 7 días que he estado privado de mi libertad, que considero por hechos que se me imputan, de los cuales no tengo responsabilidad. Durante todo este tiempo, la inteligencia tiene una ley que rige al sistema y tiene una doctrina. Yo no puedo, tomo conocimiento de un hecho, salir a denunciarlo como si fuera cualquier persona, o sea... ¿Se refiere a una denuncia pública? Así es. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar, uno, los intereses de la nación, porque yo represento al país como director nacional de inteligencia. Pero, al estar detenido y ya no estar en el cargo, ya no estoy sujeto a la norma. Ya no estoy sujeto a la norma. Entonces, le pedí sabiduría a Dios y coraje, porque para hacer esto hay que tener coraje y la ayuda de Dios, que es lo que yo le he pedido a él. Sumado a eso, las lágrimas de mi menor hijo, estar encerrado por un hecho que no he cometido y que ese señor siga en palacio, pese a lo que la inteligencia le advirtió desde el primer momento, eso no se lo voy a perdonar ni a él ni a nadie. ¿Usted es de Chota? Yo soy de Chota, soy de Lajas, Chota, Cajamarca. ¿Amigo del presidente? Nunca lo he conocido ni al presidente ni a ninguna otra persona que haya participado en la campaña. Yo llego porque un primo hermano mío es cuñado con Richard Rojas. Y por supuesto, también lo aclaro, Richard Rojas es pareja de una prima, pero con quien nunca he tenido un vínculo
cercano. Yo prácticamente el acercamiento que he tenido es a raíz de la segunda vuelta, cuando hay un accidente en la carretera Ayacucho y el hermano de Richard Rojas queda malherido, posteriormente fallece. De ahí es donde me invitan a participar. Y yo... ¿Quién toma contacto con usted y qué es exactamente Richard lo que le Rojas, ofrece? con mi primo. Richard Rojas habla con su primo. Así es. Mi primo me dice, oye, apoyemos. Y yo tenía un plan para ver el tema de seguridad ciudadana que era concreto. Pero, ¿qué significaba apoyar? Perdona. Con el plan de seguridad ciudadana, Ya. para el tema de seguridad ciudadana. Entonces yo le digo al candidato, mire, son 3 cosas facilitas que usted puede hacer y tenga la plena seguridad que vamos a tener resultado. 1, la designación de los comisarios. Que el puntaje no se dé al tiempo de permanencia, sino se dé a la meritocracia, porque si no, si le da la permanencia, el comisario va a estar todo el año detrás de su escritorio y no va a salir a comandar ni a liderar la lucha contra la inseguridad. 2, creemos la Plataforma Nacional de Control de la Calidad de la Función Policial. Y para que no lo critiquen, le digo, que vamos a utilizar policías en actividad. Le presento un plan de seguridad. Totalmente, totalmente. De ahí le dije, eliminemos un poco los actos de corrupción en estas licitaciones de los uniformes, que muchas veces nuestros colegas no lo utilizan. ¿Así llega la DINI? Perdóneme. Así llegó, y de ahí, en el meeting de Huánuco, le ordeno su discurso con palabras, fuerzas y estratégicamente para poder... Antes de la segunda vuelta. No, en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, durante la segunda vuelta. La segunda vuelta. Y luego ya nombrado o, digamos, elegido el yo, presidente, lo convoca a usted para ofrecerle este cargo. Exactamente, que este lo cargo, apoye de en ese Director cargo. Nacional de Inteligencia. Así es. ¿Qué descubrió en su gestión? Porque recuerdo, o recordamos seguramente, el documento que se hizo público sobre la actividad política de bolivianos en nuestro país. Evo Morales. A ver, para mí, primero, por encima de todo, y por encima de todo, está nuestra nación, nuestra sociedad. Y si es que yo o la inteligencia advierte que la seguridad o la soberanía o los intereses de la nación están en peligro, lógicamente tengo que advertirlo. ¿Y estaban? Ya no solamente al nivel del presidente de la República, sino se informó también a la Comisión de Inteligencia y a las autoridades que tenemos que ver. A la Comisión de Inteligencia del Congreso. Lógico. ¿La Fiscalía tiene conocimiento de estos hechos que nos está narrando? Estoy dando a conocer estos hechos y voy a seguir contribuyendo para el esclarecimiento de todos estos hechos con la Fiscalía. ¿Cuál era ese hecho que ponía en riesgo la seguridad nacional? Si puede ser preciso al respecto. A ver, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, se viene el cambio de la matriz energética en el mundo. Nuestro país tiene grandes reservas de cobre y ese cobre nos pone ante los ojos del mundo en el estrado, y eso es más que suficiente para quienes, nuestros vecinos, ver por esos intereses, ¿no? ¿Estamos hablando de cobre o de gas? Cobre. Cobre. El gas. ¿Y el interés de dónde venía? ¿De Bolivia? Mire, esos casos yo le voy a agradecer por seguridad nacional que se vean en su momento, no donde corresponden. No quiero explayarme mucho en eso. ¿No? Los hechos de corrupción concretamente sobre los que usted advirtió al presidente, por favor. Sobre el sus tema, sobrinos. Sus sobrinos, ¿Qué hacían los sobrinos Bruno del presidente? Pacheco, Alejandro El cobro por los ascensos, por ejemplo. También le dije, mire, ¿sabe qué? Está viendo este tema. Es más, al ministro de Defensa en ese entonces le dije, oye, ¿qué está pasando con esto? Al señor Ayala. Walter Ayala. ¿Por qué está ascendiendo este señor que tiene este pergamino de flores y está quedándose una persona que tiene su legajo limpio? No supo qué decirme, pero a mí ya inteligencia me advertía de que habían estos actos de corrupción, ¿no? El tema de los sobrinos también nos ha mencionado y el presidente no hizo. El caso Petroperú, las pruebas finalmente usted dice que fueron destruidas. Mira, a ver, el caso Petroperú, yo no conozco a ninguno de los investigados, excepto al señor Beder Camacho y al señor Chimabucuro. ¿Y cuál fue el papel del señor Camacho? Mire, yo para decirle el señor Beder Camacho hizo esto, el otro,
No lo sé porque el señor jamás ha coordinado conmigo ninguna de esas acciones, ni nos hemos reunido, como dice la teoría de fiscal, para destruir pruebas. Correcto, correcto. Es un audio en realidad el que usted ha traído, es un audio largo que tiene 19 minutos, pero que está cortado, fragmentado. Sí, ¿no? Y que a Fiscalía le voy a entregar la matriz original con la que se ha grabado y el audio completo para que puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a escuchar fragmentos de ese audio. El primero, para que usted pueda ayudarnos a contextualizar la conversación que vamos a escuchar. Así. Esta conversación fue, a ver, antes de que pongan el audio al aire, aclaremos, es una conversación entre Beder Camacho y usted y el 4 de agosto de 2022. ese año. Vamos con eso. Ese manche, ¿por qué está viniendo? Ese manche quiere ser un miente. ¿Dónde? Le van a poner a Julio Palomino. ¿Palomino qué? Julio Palomino, el chato que tocó como ya tanto lío conmigo. ¿Te acuerdas que vino un Palomino, no Palomino manchego, sino otro Palomino que era el que iba de Bruno en la casa de Silvia? Es su padre Bruno. Ese huevón ha estado lleno de Bruno, ese huevón lo tiene a mi sobrino. Ese Palomino lo tiene a... Ese Palomino, Villito, Verástegui, el campo, Dani, que tú sabes que Dani es el consumidor retirado. Usted no le gusta el seguimiento ese del sobrino. No. Dani, Palomino, Dani, y... ¿cómo se llama este abogado de mierda? Y a un huevón de Chiclayo, son los que la han estado moviendo. ¿Quién a Frank? No, claro. No lo está moviendo Carrasco y... Ese es el turno, ¿qué de carajo? Que Dimitri que también está con Carrasco. Sí, Dimitri está con carajo chévere. Pues. Y ese día se lo canté a tío, como... el ministerio. Mire, ¿por qué? Por esto, porque está guardando la organización. Decide toda la República. Dimitri es ministro. Carrasco es ministro. Chero, ministro. Bajo ellos, Verástegui, el transportador. Verástegui es el... De Decán, se fue Decán. ¿Acá ha sido Decán? No, ¿Cuándo está? en el Ministerio Interior. Con Dimitri. Y ahora está en tránsito allá. Él es el transportador. El transportador. Dani, mayor retirado, que usted lo conoce. ¿Quién da? Dani, el Bajurra, el chiquito, yo me reuní con ellos. No lo conozco. Escúchate. Julio Palomino. Y el otro huevón que es extrayano, que es el que lo ha tenido en su casa, en Jaén. Y de Jaén lo movió a tal sitio. Todo esto, lo que estoy diciendo lo tengo grabadito y repartido, le digo. Yo soy leal, pero huevón no soy. Y mire, le dije, yo me comí lo de Bruno, yo me comí lo de Silva. Yo te dije, huevón, no te metas en esa hueva. Escucha. Ya te metiste. Escucha. Me comí lo de Silva. ¿Qué ministerio te digo? Yo soy a Bruno de Velana. Yo soy del ministerio. ¿Qué? Velana, pero la Autoridad Nacional del Agua. ¿A Bruno? Ah, ¿Para qué? ¿te lo maté? Y le dije, ¿qué le pedí? Le dije, yo no tengo ningún acto de corrupción, que tiene que ver. A ver, hemos puesto el total del material que tenemos. Son 3 fragmentos en realidad que mencionan a una serie de personas y hablan de una organización. Pero por favor, quisiera que fuera muy didáctico y nos explique qué revelan estos audios, cuál era la función de estas personas y lo que ocurrió. A ver, como ya han escuchado, así es como trabaja la inteligencia para obtener información. Esa información que me brindan es cómo habrían sustraído a los sobrinos de la acción de la justicia.
pero muy sabios querían ellos atribuirle esa responsabilidad a la DINI. Pero ahí dice bien claro quiénes son los que han participado, desde quién ha manejado el vehículo, qué personas han contribuido para sustraerlos de la acción de la justicia y cómo se ha retribuido. ¿Puede enumerarlos, por favor? Por ejemplo, hemos escuchado aisladamente algunos apellidos, pero ¿podría usted enumerarlos? La matriz del audio tiene una fecha y te habla de hechos futuros, como por ejemplo que la designación del secretario general de Palacio, Julio Palomino. ¿Es un hecho que se dio? Sí, se dio. Hablaba de, para que lo mantengan a Bruno Pacheco, porque en un primer momento quisieron poner un funcionario en mi reemplazo en la DINI para que esa persona sí pueda hacer mal uso de los recursos especiales. Pero como no pudieron, ¿qué hicieron? Le dieron el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, para que lo maneje Bruno Pacheco. Después habla de A ver, de cara a nuestros televidentes, que hay muchas inquietudes, ¿qué dice este audio? Es decir, usted nos dice que aquí está demostrado cómo se organizaron o cómo se organizó el grupo de personas que trabaja con el presidente para no permitir, bloquear la detención de los sobrinos del presidente y del exministro Silva. Así es. Es correcto. ¿Quién es el transportador, por ejemplo? De acuerdo a lo que hemos escuchado Lo que pasa es que el audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito y ex edecán del ministro Dimitri Semanche. Es decir, Semanche sabía de esto. Ahí está, decir, le han estado ofreciendo. Es que le estoy pidiendo que usted me lo diga, perdóneme, pero necesitamos claridad. De acuerdo a lo que la información que yo he recogido, Semanche era ministro del Interior cuando Silva desaparece. Así es. ¿Semanche está comprometido con la fuga del ministro Silva? ¿Es lo que nos está diciendo? Todo apunta a... No, le estoy pidiendo, por favor, que sea concreto y directo. Es que yo no puedo hacer o determinar algo de una información que yo he recogido. Simplemente yo recojo la información y se las he dado a conocer tal cual, sin ediciones, sin nada. Eso es lo que es. Pero yo no puedo atribuirle una conducta a alguien que yo particularmente no he visto, sino he recogido información de alguien que conoce directamente y recuerde que ha sido... Peder Camacho le ha narrado los hechos en torno a la fuga de Silva y a la fuga de los sobrinos del presidente. Y como claramente se ve, se le escucha, que en algún momento, yo le digo, yo te dije, no te Con metas. la participación de quien era en ese momento ministro del Interior, el señor Semanche, su edecán, Verástegui, un comandante Verástegui de la policía, se menciona Carrasco también. También. Carrasco era... Ex ministro del Interior. El ex ministro del Interior en ese momento, porque era Semanche el ministro, pero también estaba Carrasco. De acuerdo a lo que me informa el señor Beder, yo le pregunto, pero no me dice, son todos del mismo equipo, o sea, lo que se ha escuchado, ¿no? La descripción de la Carrasco, organización. Dimitri, Chero, Julio Palomino, Verástegui, ¿no? Julio Palomino, el abogado del presidente, el ministro... No el abogado del presidente, hay que aclarar. El secretario general de Palacio ahorita. El secretario general de Palacio, ya hay 4 nombres, creo que tú ya has tomado nota. O sea, ahí indica, por ejemplo, esta grabación fue el 4 de agosto y habla de un hecho futuro. ¿Cuál es el hecho futuro? La designación de Julio Palomino como secretario general. Cosa que se concretó. Por supuesto, ahorita es el secretario general. Muy bien, muy bien. Ha sido entonces el señor José Luis Fernández Latorre quien desde aquí, desde los estudios de Panamericana, nos ha dicho usted se va a acercar a la Fiscalía con el audio completo original para que ahí se pueda seguramente utilizar, claro, poder hacer una transcripción mucho más fidedigna. Usted nos acaba de traer, nosotros hemos puesto el material tal cual al aire, pero la Fiscalía tendrá en sus manos el desglose, el análisis, en fin, para poder finalmente esclarecer. Todo esto ya está en manos de la fiscal Barreto, ¿correcto? Correcto. Yo sí quisiera hacer una pregunta cortísima Por favor, antes sí, claro. de terminar, una pregunta cerrada. ¿Es el presidente Pedro Castillo cabecilla de una organización criminal? ¿Debería ser vacado el día de mañana? Mire, el país no se merece
Yo confié en el presidente porque vi a una señora en uno de los mítines, una señora típica del Ande, gritando y clamando con fe y confianza en el señor presidente. Después de todo lo que he visto, particularmente creo yo, nuestro país no se merece una persona que esté encabezando la presidencia de la República. ¿Y por qué tendría tanto poder, perdóneme, antes de concluir, el sobrino, Roosevelt Obritas? Bueno, ¿Por qué tendría tanto poder como para acercarse a espaldas del presidente a pedirle dinero a usted? A espaldas no, porque yo no he dicho que es espaldas, porque a mí quien me pide que lo atienda es el mismo presidente de la República. El presidente le dice, recibe a Roosevelt, sí. Atiéndelo. ¿Y de dónde y venía me manda el el poder? contacto. Me imagino, pues, según versiones, se diría, o sea, porque no puedo aseverar, porque no he visto, que habría, pues, un video grabado por parte del señor Roosevelt al presidente de la República, ¿no? En un acto de... ¿Que comprobaría qué? Un acto de violencia de género hacia su esposo. ¿Hacia la primera dama, Así Lilia es, Paredes? Así es. ¿Agresión del presidente a su esposo? Es la versión, es la versión. A mí no me consta, es lo que... ¿La versión de quién? De... Roosevelt. Mi Pedro Camacho, interlocutor. su interlocutor. Así es. Su interlocutor, Pedro Para Camacho. que quede claro, ¿no? Porque lo que hemos visto, Mávila, a lo largo de 16 meses es escudarse en una inexperiencia y victimizarse. El presidente no es víctima de absolutamente nada. Mire, Conoce bastante bien. después de lo que yo he visto, después de haber sido detenido, habiendo sido un hombre leal con mi país, con Dios, con la sociedad, estar 7 días encerrado y ni siquiera mandar a preguntar cómo se encuentra su director nacional de inteligencia, o sea, ¿qué podemos esperar de esta persona? ¿Esto es por deslealtad o por convicción frente a los hechos que nos acaba de contar? Para mí es el día de convicción, hoy? porque no me interesa a futuro ocupar ningún tipo de espacio. Porque habrá excepto el quienes de mi critiquen familia. esto y Exacto. digan esto por principio de oportunidad, porque usted ya estuvo detenido 7 días, critiquen. ¿Por qué no salió a denunciarlo en su momento, que pudo cambiar rotundamente el Yo escenario le para el aseguro presidente? que ningún director nacional de ningún país del mundo, estando en el cargo, podría hacer eso. Ninguno, en el mundo. Pero sí, Con hechos, sí. con inteligencia, lógicamente, dado a conocer. No Muy solamente al presidente, sino a las autoridades que fiscalizan el sistema de inteligencia. Y para terminar, por favor. Sí, por favor. Yo, con estos hechos y otros, sabemos que ahorita mi cabeza corre peligro, pero más la de mi familia. Hago responsable a todas estas personas que se han mencionado de lo que pudiese pasar. Y le pido a la fiscal que, por favor, tome en consideración la información que se le está brindando y garantice la seguridad de mi familia. Muy bien, ha sido entonces la palabra de José Luis Fernández, ex jefe de la DINI, y gracias a Mávila también por haber compartido con nosotros estos minutos. Tenemos que hacer